tardes. Bueno, como otros días, aquí con Rioja Digital y en el Centro Riojano, el mejor sitio de Madrid, pues para compartir una charla taurina y comer en el extraordinario restaurante que tiene este centro. Y bueno, dentro de esa charla taurina, hablando del San Isidro que se ha celebrado este año en Vistalegre, pues hemos sacado a relación también la agenda taurina de nuestro buen amigo Vidal Pérez Herrero, y este año Vidal tiene por costumbre buscar personalidades importantes para dedicarle la agenda en todos los gremios. Y este año ha pensado que la pintura de José Antonio Rodríguez pues será la más indicada para decorar esta agenda taurina. Y hay unos cuadros de unos caballos que yo no sé si será la especialidad o será el vivir cerca de Jerez de la Frontera el que dé esa sensibilidad para dibujar un caballo, que además el movimiento del caballo no es fácil de llevar luego al lienzo. Imagino que no debe ser fácil, porque no veo mucho pintor que lo sepa reflejar. El caballo hay que conocerlo, hay que saber cómo se mueve. Entonces, si tú no sabes cómo se mueve el caballo, tú no lo puedes pintar. O sea, tú tienes que saber cómo se mueve. Entonces, eso es. Yo, gracias a Dios, he ido siempre en el campo, muy cerca de los caballos, siempre he montado a caballo. No soy buen jinete, pero sí que me manejo encima de un caballo. Y entonces yo creo que eso es fundamental a la hora de pintarlo. Y quizás sea por eso, por lo que soy capaz de transmitirlo. Quizá el conocimiento, claro. Hay muchísimos buenos pintores de pintura taurina y que plasman un muletazo perfecto, no han sido capaz nunca de ponerse delante ni de una becerra, ¿no? Que eso no lleva una cosa con otra, pero sí que el conocimiento del caballo, en este caso, como nos estás diciendo, pues hace que ese concepto que tienes en la cabeza te sea más fácil llevarlo a la práctica. Pero no solamente he visto caballos, he visto algún toro serio, cárdeno de estos de Victorino, de Sencaste Alba Serrada, que tampoco es fácil de pintar porque es un pelo complicado A mí me gusta mucho la pintura. Oye, ¿quién no ha pintado? ¿Quién no ha guarreado pues unas cuantas hojas en el colegio y le gustaba hacer y tirar pinturillas? Pero luego, cuando siempre me han dicho, la acuarela es muy difícil, porque la acuarela, un brochazo de acuarela no hay quien lo quite, tienes que romper la hoja, el óleo puedes pintar otro encima, pero ese pelo cárdeno y esa expresión de los toros también hay que tenerla dentro para saberla llevar. En el óleo tampoco nos podemos equivocar mucho en el óleo. O sea, yo siempre digo que la pintura admite como media equivocación, no admite la equivocación completa. Pero sí, ciertamente la acuarela es mucho más complicada, no te puedes equivocar, no puedes rectificar un poco. Sí es verdad que en el óleo conseguimos mejores calidades que en la acuarela. Y ciertamente, yo estuve en el toro ya y que me has cogido. Yo el toro no lo manejo en absoluto, pero sí que me gusta y también lo he vivido muy de cerca. Pero no, yo tampoco con la muleta, de verdad que no. Quizá por eso los caballos sí están en movimiento en tus pinturas y el toro está parado. Quizá por eso, porque te falta ese punto de conocimiento del movimiento del toro. No, tengo bastantes trabajos hechos con el toro en movimiento. Y el toro también le consigo el movimiento, porque claro, el caballo tiene mucho más movimiento que el toro. Porque la forma de galopar es diferente, es más dinámica el caballo que el toro. En el rejoneo, por ejemplo, el toro no coge el caballo porque el caballo es más ágil, el toro corre más, pero tiene más movimiento el caballo, por eso no lo coge. Entonces, el movimiento del caballo es mucho más complicado de reflejarlo, de llevarlo a papel o de llevarlo al lienzo, que el del toro. Pero, claro, como el toro tiene su movimiento, pero es menos complicado de llevarlo, porque hay menos movimiento en el toro que en el caballo. Bueno, pues para que veamos que toda charla sirve para aprender hasta de cursos de pintura, un pequeño curso de pintura. Bueno, es mi forma de verlo, o sea, da igual, estoy equivocado, pero yo pienso que el caballo tiene bastante más movimiento que el toro, en todo, en su morfología, en todo su forma de ser, en su dinámica, en todo el caballo. La forma del caballo tiene muchas más curvas, la curva siempre da más movimiento que el toro, ¿no? O sea, es más movimiento que la línea recta. Entonces, y el caballo tiene más curvas
el toro. Dices que lo mismo estás equivocado, ya me gustaría a mí equivocarme y hacer algún dibujito como esos que tú haces con esos caballos de movimiento, que también es verdad, ese braceo airoso del caballo, esa majestad que tiene el caballo cuando va al trote, que va braceando, sí que es verdad que es un movimiento precioso. Bueno, y lo que es la composición también de la figura del caballo da para mucho. Pero bueno, esto ha sido un pequeño curso de dibujo, de pintura y sobre todo de sensibilidad y de tener las cosas en la cabeza, que al final es lo que, teniendo en la cabeza, no digo yo que sea más fácil plasmarlo, porque luego hay que tener también pulso, pero sobre todo sí que teniéndolo en la cabeza es más fácil de saber hasta dónde puedes llegar y cuándo te tienes que detener y pensar. Sí, yo creo que se pinta mucho más con la cabeza que con la mano. Pero, bueno, no es que lo crea, estoy completamente convencido. Se pinta con la cabeza. O sea, tú ves una imagen, la pasas por la cabeza y de la cabeza pasa al lienzo. Si no pasa por la cabeza no puede pasar. O sea, es como, si tú no lo ves, no lo ves. Entonces, o sea, Dios no me ha donado a mí con el tema, con el don de la palabra, no sé expresarme muy bien, pero de eso sí que estoy convencido. Se pinta con la cabeza, no se pinta con la mano. O sea, la cabeza es la que da la orden a la mano. Se puede pintar con... Hay gente que hace verdaderas obras de arte con el pie o con otra parte del cuerpo, ¿no? Con la boca. He visto unos trabajos verdaderamente asombrosos. Pero claro, eso no se puede hacer si no está en la cabeza. Entonces tú tienes que tener, si tú pintas, porque es muy fácil. Bueno, a mí me da una foto de un caballo y eso el que lo hace bien en la cámara de fotos. Más fotográfica es el que hace así. Ahora, el que le da el movimiento, el que le da el espíritu, el alma a esa obra, al caballo o al toro, es lo que tú tienes en la cabeza. Entonces, ¿con qué estamos pintando? Con la cabeza. Bueno, pues yo creo que con eso nos quedamos. El sentimiento es eso, cabeza y corazón. En algunos casos hay que tener las cosas en la cabeza y luego ponerle mucho corazón para que las cosas salgan bien. Y bueno, dice que no tiene don de palabra, pero yo creo que ha sido muy clarito en las expresiones y nos ha quedado todo perfecto. Una lección, y además gratis, una lección gratis de lo que es pintura. Luego luego lo hablamos, pero lo que hace falta luego es que nosotros tengamos cabeza para retener las cosas y mano para llevarlo a cabo, que no siempre va una cosa unida a la otra. Muchas gracias, José Antonio, por este ratito. Muchísimas gracias. Muy buenos días, les habla Julián Agulla para Capital Radio, desde el Centro Riojano de Madrid, de la calle Serrano 25. Un año más nos cede uno de sus salones para poder emitir esta tertulia taurina. Gracias, por tanto, a Capital Radio, en la persona de su consejero delegado, Luis Vicente Muñoz, porque mantiene estas tertulias taurinas, que no es fácil en estos tiempos que corren. Y gracias también a José Antonio Rupérez, el presidente de este centro riojano, que nos acoge un año más. La semana pasada yo creo que tuvimos explicaciones largas y tendidas del gerente de Asuntos Taurinos, de Miguel Avellán, que casi copó pues todo lo que fue el programa, porque había muchas cosas que aclarar, el por qué no había toros, la escuela taurina, ese gran éxito del día 2 en aquel festival, que yo creo que tuvo no solamente una preparación extraordinaria, sino un resultado magnífico. Y bueno, pues la Casa Matilla ha sido la que ha realizado con un gran esfuerzo pues este San Isidro en el Palacio de Vistalegre, pero yo creo que ese gran esfuerzo no se ha visto recompensado viendo pues más público en el recinto. Y creo que va a ser el mismo el que se lleve sus asuntos, ahora lo podremos hablar, pero bueno, un torero de estas características pues pasa como el Juli, como las primeras figuras, llaman las empresas, por lo tanto con alguien que le quite un poco del agobio de tener que estar atendiendo las llamadas, lo demás se da por hecho. Y bueno, hoy está con nosotros Muriel Feiner. Muriel, escritora, fotógrafa, presidenta del Club Internacional Taurino y neoyorquina, pues si alguien piensa que por ahí, pues en esos sitios no se sabe o no se entiende o no se es aficionado a los toros, pues yo creo que Muriel demuestra todo lo contrario. William Cárdenas, venezolano. Hombre, y español, allí es más fácil ser aficionado a los toros, ¿no? Lo tenía mucho más fácil, no solo ser aficionado, sino ser también torero. Así que, bueno, torero, el torbellino, luego nos lo aclaraba, por eso el torbellino parece que arrollabas, y la cosa no iba por ahí. O me arrollaban. O te arrollaban, bueno. Y Vidal Pérez Herrero, al que todo el mundo, todos los aficionados a los toros le conocen por su más que famosa agenda taurina. Él dice, yo de toros no sé,
caray, pero de hacer agendas taurinas sí sabe y lleva muchos años. Sin figurar, pero ayudar todo lo que se puede. Pues bueno, pues así es, muchas gracias, Julián. Yo creo que te has olvidado una cosa, gracias también al restaurante de este centro riojano. Eso llegará gracias después. a él porque nos da de comer todos los días el gran chef, bueno, pero que es Masi. como todavía no habíamos comido, yo esperaba para después de la comida decir, bueno, qué bien hemos comido. Pues luego pues qué bien vamos a comer, pues gracias a Masi. Y luego lo dices otra vez. Bueno, Muriel, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarme, estoy encantada. Bueno, y hablar de toros, pues además no te habrás perdido la feria de San Isidro en el Palacio Vista Alegre. Ningún día. Y doy gracias al empresario, ha sido un esfuerzo, pero ha sido muy bien hecho, muy interesante. Y como una feria, en cierto sentido, como San Isidro, porque los toros muy bien presentados, los toreros, los carteles, todo muy completo, y lo único muy cómodo, como todos saben, la plaza de Vista Alegre. Lo que pasa es que no tiene el aura y magia de las ventas, ¿no? Y es un poco incómodo para ir allí. Pero yo creo que ha sido una feria muy, muy importante, y yo personalmente imagino que mucha gente es muy agradecido que nos ha brindado esa oportunidad de una feria tan importante. Lo que no entiendo es el por qué la gente, los aficionados, no han respondido. Bueno, ahí podríamos hablar de muchas cosas, Muriel, pero quizá el aficionado de Madrid está acostumbrado a ir a las ventas. Las ventas es la plaza más barata del mundo, porque bueno, pues por una entrada de 20 euros estás en el mejor sitio ubicado, y además se ve muy bien desde todos los sitios. En Vista Alegre yo creo que también se ve, pero claro, al aficionado no le puedes decir, estás en un sitio cubierto donde haga aire o no haga aire, vas a estar muy cómodo, tienes butacas individuales. El aficionado está acostumbrado a tener una sexta fila de tendido de sol y sombra por 20 euros, y te vas a Vista Alegre y son 50, a lo mejor 70. Entonces, eso yo creo que es algo que es lógico, pero claro, también abrir el Palacio Vista Alegre con todas las comodidades que tiene es muy caro, como también es muy caro, lo hablamos el otro día, abrir las ventas cuando era en pesetas, para no perdernos con euros, eran alrededor de 10-12 millones de pesetas el abrir la plaza de toros, entre empleados y gastos era eso. Pues bueno, Williams, muchas gracias por estar con nosotros, diplomático también, aparte de eso, y algo también muy importante, un embajador por el mundo de lo que es la cultura del toro. Bueno, muchas gracias, Julián, muchas gracias, Vidal, por permitirme estar acompañándolos en esta tertulia taurina de Capital Radio, que una vez más se pone de pie, ¿no? Ante la adversidad en la que nos encontramos, ¿no? Yo creo que para añadir algo a lo que acertadamente estaban comentando del porqué de la ausencia de público en Vista Alegre, yo añadiría la situación, ¿no? La pandemia. Es que es casi difícil de evitar, ¿no? Que estamos todos de alguna manera afectados por esto, ¿no? Y hasta que no se despeje el peligro, la amenaza que hay, pues la gente tiene sus reservas para acudir a actos masivos, ¿no? Pero aún así, reitero que yo creo que ha sido un acierto, ha sido una apuesta dura, complicada, pero quien la asumió, hay que agradecérselo, porque evidentemente debe haber asumido un importante riesgo económico, pero la fiesta de los toros ha estado presente en Madrid, con figuras del toreo importantes, con carteles muy bien combinados y con corridas presentadas, extraordinariamente presentadas. Entonces, eso yo creo que hay que apuntárselo como saldo favorable, ¿no? Fuera de las ventas, Muriel, tú que también has ido a las ventas, yo también, 43 o 44 años abonado, pues fuera de las ventas, quizá el torero sale a la plaza un poquito más distendido, aunque sabe que el aficionado que está allí es el de las ventas también, pero quizá la plaza, ese paseillo no se hace de la misma manera. Sí,
Bueno, yo a lo mejor hablo también como fotógrafa, no es lo mismo una plaza cubierta, pero por otra parte romper una lanza para esas plazas, 2 o 3 días hacía mucho aire antes de entrar en Vista Alegre y menos mal que estaba cubierta la plaza, ¿no? Otra cosa a destacar es, yo creo que a lo mejor el 70% de los toros eran cinqueños y eso mucho mérito para los toreros y yo creo que no pasó ni una tarde, bueno, yo hice muchísimas fotos, pero no pasó ninguna tarde que no había cosas importantes que hemos visto y que hemos disfrutado. O sea que eso, no vamos a olvidar esta feria. Bueno, yo espero que no. De todas maneras, William, estos fotógrafos modernos que tiran con motor, 6.000 fotos en una tarde. No. A mí que me gusta mucho la fotografía, yo el día que más gastaba eran 2 carretes de 36 fotos de blanco y negro, tri-X, que daba un granito ¿A que te gusta recordar esas cosas? No tanto, la verdad de las cosas, porque lo que a mí me gusta ahora con el digital, hombre, y lo que nos costaba, y luego tenía que revelarlo, y revelarlo, y luego ya sabías lo que tenía. Lo que has dicho de tremenda conada del novillero, que era impresionante. Tú como fotógrafo sabes que haces la foto y cuando baja la cortina tú no ves lo que has hecho realmente. Y entonces cuando después miras y aumentas la foto en la cámara, es que era impresionante. Pero una cosa que sí que te quería decir, que yo hice los dientes en la cámara sin motor, incluso de pulsar, avanzar, de una y una. Muy buenas tardes para Rioja Digital. En el centro riojano, como todos los años por estas fechas, con un San Isidro que no ha podido ser en la Plaza de Toros de las Ventas porque, bueno, obviamente los problemas de sanidad y de ubicación pues nos tienen un poco relegados con la plaza cerrada, pero hemos tenido San Isidro en Vista Alegre, en el Palacio de Vista Alegre. Y bueno, con William Cárdenas, que aparte de haber sido torero, diplomático, venezolano, español, y bueno, pues con todo eso tiene que ser muy aficionado a los toros y que además ha visto la feria, por lo tanto sacábamos la conclusión, William, de que ha sido una buena feria. Sí, yo creo que felizmente hemos tenido toros en Madrid y ha sido una feria muy completa, con las primeras figuras del toreo, con carteles muy buenos, con corridas de toros muy bien presentadas, que han dado un juego aceptable y que ha habido triunfos muy importantes. Bueno, se juntan muchas cosas. Obviamente, cuando hay este problema que ha habido por la pandemia, de no poder dar toros en Madrid, de las distancias de seguridad, todo esto, había que hacer una feria redonda. Es decir, no San Isidro en Madrid eran 30 y tantas tardes seguidas, bueno, cabían todos los encastes y cabían todos los toreros, por así decir. Aquí ha habido que hacerlo más reducido, pero lógicamente con mucha fuerza, con mucho peso para que tuviera atracción. Creo que allí ha estado el secreto, ¿no? El secreto ha sido condensar en 10 días carteles importantes y que, bueno, llevar unas corridas de toros muy, muy bien presentadas, que han dado la sensación a los aficionados a los toros de que hemos vuelto de una manera importante. Yo creo que a partir de ahora la fiesta de los toros va a ir tomando el ritmo para su recuperación y que nos permita volver al estado en el que nos encontrábamos antes de que pasara todo esto. En el mundo empresarial se dice, va cogiendo velocidad de crucero, que es importante. Pero bueno, hemos visto, yo creo que lo que es la fiesta y lo que es la realidad del mundo del toro, hemos visto de todo. Unos toros han funcionado mejor que otros, unos toreros han rayado a más altura que otros, del que se esperaba un poco menos nos ha sorprendido dando un poco más, del que se esperaba más pues un poquito menos, pero eso es la realidad del día a día. Y luego hemos visto pues cogidas importantísimas que ha habido, muy graves, pero que es otra de las realidades de la fiesta. Aquí, como dicen los propios toreros, es un canon que hay que pagar, no se sabe cuándo, esto no es como el IVA que cae a final de mes, pero que todos pagan su tributo a final del año. Es la cuota, el sacrificio que hacen los toreros jugándose la vida, ¿no? Yo creo que no hay otra actividad del mundo de la creación artística donde
el que crea la obra se juega la vida, ¿no? Esto es único y es lo que le da la importancia que tiene la fiesta de los toros. Y con esa base, bueno, pues tenemos un balance. Yo creo que hemos ganado mucho. Hemos sumado un grupo de toreros que salen de la feria muy revalorizados. Yo diría una baraja de toreros, de estos toreros que llaman toreros artistas, de toreros de arte, ¿no? Diego Urdiales, Juan Ortega, Pablo Aguado y el propio Morante de la Puebla, ¿no? Entonces se abre la baraja de una manera interesantísima. Puedes hacer carteles con toreros de arte o combinar toreros de arte con toreros de valor. O sea, yo creo que ha sido muy positivo lo que ha pasado en Vistalegre. Bueno, yo lo que saco en conclusión de todo lo que nos estás diciendo es que ha sido un punto de partida muy importante y que deja abiertas muchísimas expectativas en cuanto a ganaderías, posibilidades de carteles y lo que es el recuperar ese nivel que tenía la tauromaquia, sobre todo a nivel de festejos a lo largo de toda la geografía. A ver si volvemos pronto a que todos los pueblos en sus fiestas patronales tengan festejos taurinos. Yo creo que sí. Mira, esto es algo que está enraizado en el corazón del pueblo español, ¿no? No hay otro pueblo en el mundo que celebre sus fiestas, que celebre sus santos con el toro. Si no hay toro, no hay fiesta. Si no hay toro, no hay alegría. Y así lo sentimos, y así lo vivimos, y así lo disfrutamos, ¿no? Bueno, pues así lo hemos disfrutado, efectivamente. William, muchísimas gracias por esta lección de comprensión de tauromaquia y sobre todo de análisis de cómo se ha visto esta feria de San Isidro en el Palacio de Vistalegre. Así que desde Rioja Digital, muchísimas gracias, William. Muchas gracias, Julián, y que sigamos adelante. El día 14, decía yo antes lo de Morante, el día 14 le quitó un poquito el mal sabor de boca el primer toro a Morante, que fue esa corrida de Juan Pedro que tampoco terminó de llenarnos, ¿no? Juan Pedro tiene esas contradicciones, que te echa una corrida en la que hay 4 toros importantes de 6, que ya es, y sin embargo, bueno, pues otras que pega esos medio petardos que decimos algunas veces, ¿no? En este caso, yo a Ponce le vi con muchas dudas, la verdad es que le he visto fuera. Aquí hay un dicho que parece que te vas por los cerros de Úbeda. Yo digo que Ponce se ha ido por la serranía de Soria, pero bueno. Morante le cortó esa oreja su primero, que yo creo que le puso un poquito, por lo menos le contentó, visto cómo estaba el panorama. Y luego volvimos a ver a ese torero al que Madrid espera tanto, a lo mejor sin haber hecho tanto. Aquellas Puerta Grande de Sevilla hizo que cuando vino a Madrid se le esperara casi con un silencio religioso, casi como si estuviéramos en una catedral. Entonces, bueno, luego hay que demostrarlo. Sí que es verdad que esos detalles de Pablo Aguado nos dejan un sabor distinto a otras faenas. Yo creo que va por ahí la cosa muy bien. Bueno, yo he visto la faena de Pablo Aguado en Sevilla y estuvo extraordinario. Yo creo que a lo mejor todo tiene demasiada presión. Yo creo que necesita un poco de tiempo para encontrarse, sentirse cómodo, porque fue mucha atención, mucha presión, pero en Sevilla estuvo extraordinario y yo tengo mucho interés, ¿no? Y yo creo que necesita que hay que tener paciencia con él. Que, oye, lo de Morante ese día, soberbio. Esa oreja que le cortó ese toro, yo creo que nos reconfortó a muchísimos que somos seguidores de un torero como ese. Y a Pablo Aguado, bueno, Pablo Aguado, yo creo que esta feria de Vistalegre nos arroja una baraja de toreros: Pablo Aguado, Juan Ortega, de los que hablaremos luego, y Diego Urdiales, que torean con una naturalidad que es exquisita. Pero una cosa es torear con naturalidad y otra cosa es torear con arte, y eso es lo que hace Morante. Pues yo creo que mejor explicado no puede estar. Llega un momento de hacer una pausa. Se nos acaba de incorporar José Escolar, un ganadero. Buenas tardes, Pepe, gracias por acompañarnos. Y bueno, pues serás el primero en intervenir en cuanto que volvamos de publicidad. Vale, pues muy bien, gracias. Encantado, Y bueno, alguien muy asidua
sea Vistalegre o sea Las Ventas, es Muriel Feiner. Muriel Feiner, que es neoyorquina, por si alguien, luego lo notará en el acento, obviamente, pero aparte de eso, hay aficionados a los toros en todos los sitios, tan aficionada que vino a estudiar a España, no sé qué vendría a estudiar, pero al final lo que ha estudiado es el mundo del toro. Y se ha quedado, se casó con un torero, con Pedro Giraldo, buen amigo. Y bueno, y además una gran fotógrafa, escritora, no sé cuántos libros llevas, Muriel, yo por lo menos tengo 4 o 5, ya todos, por el número 11, me he quedado muy retrasado y eso que tengo 1000 y pico libros en la biblioteca, pero a lo mejor tengo más y no he caído, pero fotógrafa asidua y presidenta del Club Internacional Taurino, que tampoco es fácil para una mujer acceder a ese tipo de actividades. Gracias por estar con nosotros, Muriel, y supongo que a través de la cámara fotográfica habrás vivido un San Isidro en Vistalegre interesante y muy importante. Sí, la verdad que sí, que yo estoy muy agradecida que los responsables han organizado esta feria, porque yo creo que después de todo lo que estamos pasando necesitamos un pequeño guiño a la normalidad, y echábamos mucho de menos los toros. La feria para mí ha sido muy buena, la presentación de los toros, los carteles en general, y todos los días vimos cosas muy interesantes. Y como fotógrafa, pues hice bueno, me acosté todas las noches a las 2 de la mañana porque tenía como 600 fotos o 700 todos los días, porque había muchos detalles y muchas cosas, y bueno, ya lo echo de menos. Bueno, si haces tanta cantidad de fotografías, luego para revisarlas casi es como si vieras 2 corridas de toros. Y además cuando lo reviso, y a lo mejor tú lo sabes porque eres buen fotógrafo también, veo en el ordenador pues detalles que no lo había visto, que he intentado captar, pero muchas veces no sé si lo he conseguido, y veo muchos detalles y muchas cosas en el ordenador, y es como un segundo disfrute. Y como tú dices, mi marido me dice muchas veces, se va a acostar a las 12, y dice, sigues ahí en el ordenador, pero es como volver a disfrutar de la corrida 2 veces. Hombre, lo que te permite es ver eso que tú estás diciendo, ese detalle que algunas veces quieres captar, no lo sabes, porque bueno, disparas y la corrida sigue y tienes que seguir pendiente del desarrollo, pero bueno, yo creo que la labor de un fotógrafo no solamente hay quien piensa que bueno, oye, con estas máquinas modernas, yo se lo digo a los amigos, me tomo la libertad de decirle, hombre, con estas máquinas modernas, con apretar ya sale la foto, pero no, hay que buscar el momento, hay que buscar el detalle, y además cada fotógrafo tenéis vuestro, no sé si llamarlo estilo, pero sí vuestra búsqueda de la foto perfecta, del muletazo perfecto. A lo mejor todos los fotógrafos saben cogerla, pero luego hay otros fotógrafos que están también pendientes de otras cosas, de ese detalle en el callejón, de ese capotazo en un momento determinado para cerrar a un toro, es decir, que te dé más amplitud a lo que es la lidia que la buena Verónica o el buen natural. A lo mejor por eso cuando salgo de una corrida estoy súper cansada, porque me siento como he toreado los 6 toros, porque no solamente es el toreo, el pase como tú dices o el lance, sino las expresiones, los detalles en el callejón, si uno tiene la suerte de estar cerca, y las expresiones de la cara y muchas cosas que ocurren en el ruedo, y como humanas y psicológicas y miradas, y incluso cuando rezan al principio, ¿no? Que vas conociendo un poco los toreros y vas conociendo sus manías, sus maneras. Por ejemplo, José María Manzanares siempre reza antes y pone el brazo en el pecho, porque dice que es la imagen de me parece la Santa Faz, ¿no?, de Alicante. Y porque siempre lo he notado eso. Me gusta fijarme mucho en los toreros antes y después también, ¿no? Y una cosa, lo que tú dices, claro, yo empecé con blanco y negro y con pulsar y avanzar, y se nota, yo creo, los fotógrafos de los periódicos que vienen, porque son los que tiran de ráfaga. Los demás, 2, 3 fotos, depende, pero yo empecé con
pulsar, avanzar la película, el carrete. Y entonces yo estoy más acostumbrado a tirar una vez. Y bueno, sí, hace sí, y porque anticipo el momento. Lo importante para mi fotógrafo taurino es torear con el torero. Y yo creo que los mejores fotógrafos taurinos de la historia han intentado ser toreros antes de quedarse en la fotografía. Se me viene a la memoria Canito. Canito quiso ser torero. Claro, la verdad es que también quiso ser boxeador, pero como medía 1,20 decía que se las daban todas. Sí que es verdad que el fotógrafo, yo tuve un muy buen amigo, hace muchísimos años que no le veo, pero que él era fotógrafo, hacía las carreras de caballos y hacía luego fútbol de tercera división. Entonces cuando le encargaron hacer fotos en la Plaza de Toros de las Ventas, decía, como yo no sé coger el muletazo perfecto ni el capotazo perfecto, porque eso lo hacen los fotógrafos taurinos que saben de toros, que son toreros con cámara, dice, yo me dedico a los detalles. Entonces iba buscando esa expresión y de hecho pues le dieron un premio por aquella banderilla, te acordarás, que le dio a Armillita en el cuello. Bueno, pues esa foto de esa banderilla casi hundiéndole la tráquea, la foto premiada fue de Ángel de la Rica, que era un buen amigo, pero que captó esa foto porque iba buscando momentos, instantes, porque decía que él no entendía de toros y era incapaz de coger un buen muletazo o un buen capotazo. Por lo tanto, cada uno se acopla un poco a lo que siente, ¿no? Esto es también como el toreo, hay que sentir lo que se hace. Exacto, exacto. Y Gavedar es una especie de teatro de realidad, por supuesto, de peligro, pero que tiene muchísimas cosas en que fijarse, ¿no? Y yo me encuentro, por eso decía que muchas veces estoy muy agotada, porque primero hay que fijarse en el toro, y cómo viste, y cómo es, y las hechuras, que realmente el experto eres tú en eso, y luego ya el torero, y bueno, son muchas cosas, ¿no? E incluso el público también juega un papel y te puede servir a veces como un sujeto importante para lo que estás intentando captar, ¿no? Para la eternidad, para la historia. Para la posteridad, sí, la verdad es que, bueno, ya vemos que hasta para hacer fotografías hay que tener un sentimiento especial. Yo me quedo un poco con eso, no solo es ver al típico turista que viene con la cámara colgada y que hace fotos. Eso no tiene nada que ver con un fotógrafo que siente la fotografía y que va buscando pues en cada momento algo, es decir, esos instantes en el patio de cuadrillas donde hay una seriedad, unas caras de compromiso, sobre todo en Madrid, porque claro, a mí me decía el maestro Joselito, le dije un día, José, cuando sales a hacer el paseillo, esa seriedad, dice la gente que parece que vas a dar el pésame, y dice, contar chistes, reírme mucho con mis amigos, dice, pero cuando yo hago el paseillo en Madrid, nadie sabe lo que yo llevo por dentro. Y además es que llegas, si tienes la suerte de pasar allí todos los días, como he tenido, pues llegas a conocer a los toreros y los que quieren charla, que quieren que te salude y todas esas cosas, y los como Fandiño, que en paz descanse, que siempre tenía su rincón, y lo seguiremos diciendo que es el rincón de Iván, y yo siempre deseaba suerte a su apoderado, porque no quería intrometerme en esa concentración que él tenía. También otro torero que también no te gusta, no quieres molestar, hace esas fotos, pero de lejos. Incluso me molesta mucho la gente que tiene que poner la cámara debajo de la nariz del torero, no lo entiendo. Y otro es Sebastián Castella, y digo, una vez, no en los toros, sino después, digo, tú sabes que siempre te deseo suerte, pero no te quiero molestar, y no lo digo, porque pareces como que estás meditando, y me dijo, sí, lo estoy meditando. Y entonces hay que respetar las distancias, y si hay algo que odio mucho también, es la gente que no respeta el traje de luces, y que pone la mano encima y hazme una foto. Mi marido, a veces he coincidido con él en el patio en Las Ventas, y mucha gente decía, pues ponte con tu marido, te hago una foto. Pero yo no le agarraba, no tocaba el traje, porque el traje es muy especial.
Es el traje de oficiar la ceremonia, con lo cual hay que tener mucho respeto. Pues muchas gracias, Muriel, porque ha sido no solamente una lección de fotografía, sin ver las fotografías, pero así ha sido una lección de sensaciones de las que se pasan desde que llegas al patio de cuadrillas, desde que empiezas a hacer las fotos a los toreros. Unos son más distendidos, pero todas esas bromas que gastan o esas risas son todas ficticias, es para soltar los nervios, y otros es al revés, otros tienen tanta tensión que lo que no quieren es que ni se les moleste. Entonces, bueno, todo eso hay que comprenderlo y el fotógrafo sabe captarlo y además, como tú dices, desde la distancia, sin molestar. Pues muchas gracias, Muriel. Hemos guardado las distancias sin molestar y creo que hasta nos han hecho fotos. Bueno, pues muchísimas gracias a Rioja Digital por permitirnos estas pequeñas charlas, estas distensiones y bueno, pues hasta el próximo día que nos veamos en este centro riojano. A esta mesa, a esta tertulia taurina, se incorpora José Ángel Hernández, director financiero de Capital Radio. Le decía yo, hay que tener contento al director financiero, hay que tenerle contento siempre. Y, cómo no, a Marian Bermejo, directora de comunicación. Comercial y marketing. Comercial y marketing, pues más contenta todavía, hay que tenerle. Gracias por estar con nosotros. Y, bueno, Pepe Escolar, que te había dado la bienvenida antes. Me imagino que habrás seguido la feria en directo o por televisión. Claro. Buenas tardes. Pues sí, estamos pendientes de la feria porque, bueno, pues después de tanto parón como teníamos, que venga una feria así, tan seguida y tan importante como era la de la Vista Alegre, pues había que seguirla, no había más remedio. Final, muchos más éxitos que fracasos, porque fracasos rotundos no ha habido ninguno. Ya también es verdad que se han dejado de escuchar esas broncas que se oían antes. Yo sigo diciendo, a ver, una bronca de esas que se oían en la Plaza Castilla, que era una bronca sonora. Ahora no, ahora es, bueno, pitos algunas veces, pero poca bronca. Sí, pero yo creo que ha sido una buena feria. La afición está bien, ¿no? Porque, bueno, después de tanto tiempo como estábamos pendientes de ver toros, pues la afición ha estado en su sitio totalmente haciendo lo mejor posible para que los toreros triunfaran, para que, bueno, las ganaderías han sido, que es la parte que yo más puedo ver, ha estado muy bien presentada, la feria, con toros muy importantes, con cinqueños en su mayoría, porque claro, los ganaderos tenemos el campo todavía lleno de, como el año pasado no se lidió nada, de cinqueños, y bueno, pues se han lidiado bastante, con el riesgo que tienen los cinqueños, se ha visto por los percances que ha habido, no cabe duda, y bueno, pues yo en el aspecto ganadero lo he visto muy bien presentada para ser una plaza como la de Vista Alegre, las corridas de toros. Y bueno, también han dado bastante juego las corridas y la feria a mí pues me ha gustado bastante, sí. José Ángel, decía yo, director financiero, muchísimas gracias. Ya hemos dado las gracias a Capital Radio por mantener una tertulia taurina, que los tiempos que corren no son tan fácil el conseguir, y bueno, me imagino que contento por el resultado, si no, no se mantendrían. Sí, muchas gracias por invitarnos, muchas gracias al Centro Riojano de nuevo, porque estamos en un entorno estupendo y me alegro que se haya vuelto a la feria y me alegro que Capital Radio siga contribuyendo a promocionarla y a hablar de ella, ¿no? Y yo no he tenido ocasión de ir a Vista Alegre, sí he visto algo y estoy de acuerdo con lo que estáis diciendo, ha sido una feria muy presentable, muy buena, un buen resultado. Gracias. Bueno, Vidal, decías que el restaurante del Centro Riojano, yo decía, vamos a esperar a comer para decir que bien hemos comido. Bueno, pues qué bien presentada está. Igual que los toros han estado muy bien presentados en Vista Alegre, aquí los platos también están muy bien presentados. Yo creo que aquí que veo que estáis tomando el salmorejo, dicho por gente muy importante y que conoce, yo creo que es uno de los mejores salmorejos de Madrid. Y como está José Ángel, yo queremos, en representación y en nombre del Centro Riojano, agradecer a Capital Radio que sigáis con nosotros en este centro. De verdad que un año más, porque el año pasado fue imposible, pero a ver si el año que viene ya tenemos establecido el premio Rioja y Oro de las ventas. Sí, hombre, obviamente a la mejor faena o al triunfador de la feria de San Isidro, al triunfador, sí, eso tiene que quedar claro. Nos habíamos quedado en el segundo festejo, que era el que yo decía que si Ponce se había quedado por los cerros de Soria.
Bueno, y luego vino la corrida de Alcurucén. Yo creo que una corrida muy interesante, es en Castenúñez, que tiene pues algo distinto también a lo que estamos acostumbrados a ver, ese comportamiento más frío de salida, más avanto, al que hay que saber parar. Lo de templar y mandar también, William, pero primero hay que pararle, ¿no? Y hay que enseñarle un poco a embestir. El Juli, que hasta ahora está matando como un cañón, y resulta que ahora no mata. Cuando más falta hace, menos maña. A Manzanares, que después de esa operación de espalda, pues hemos visto por lo menos muy recuperado, muy regular. Yo decía que por qué no le matan las corridas que coincida, que por qué los toros del Juli no se los mata Manzanares. Oye, al final... También mata bien el Juli, ¿eh? Sí, cuando mata, pero que es que este año lleva una rachita. Y bueno, vimos a Pacureña, que yo iba a decir, no lo vimos. Estamos acostumbrados a ver a ese Pacureña arrojado, a ese Pacureña valiente, de ponerse en la cara del toro, citar con esa pureza. Y yo le vi un poco, decía yo antes de Morante que le veía aburrido, y yo a Pacureña le vi como si todavía no hubiera calentado, vamos, que más frío que el Encaste Núñez. Muriel? Después, Fandi está en el centro del ruedo cuando va a banderillear el banderillero de matador anterior. Él estaba en su sitio, y ya que estaba en el centro del ruedo, tengo una foto que empezaba a torear por Verónicas, él solito, cuando estaban a punto de banderear. Y digo, yo creo que él estaba sintiendo un poco como, aquí estoy otra vez en una plaza de toros. Entonces, voy a torear con público. Sí, pero luego ya se calentó en el segundo premio, ¿no? ¿Estás viendo la corrida? No, sí, pero es que tiene muchísimo sentido, ¿no? Los toreros han estado un año o un poquito más parados, aunque hayan toreado en el campo. Una cosa es torear en el campo y otra cosa es torear en una plaza de toros con la presión añadida y la responsabilidad que te impone el público. Eso muchas veces incluso llega a atenazar, que dicen los toreros, ¿no? Salió atenazado. Y sales atenazado, es una expresión que resume la responsabilidad, ¿no? Que te puede, ¿no? El compromiso que te puede. Pero ocurrió eso, y por otro lado ocurrió lo que ha señalado el ganadero, ¿no? El toro con 5 años. Y la diferencia es notable. El toro ha salido el toro que se tenía que haber lidiado el año pasado con 4 años, pero salió este año a lidiarse con 5 años. Y el comportamiento del toro es otra cosa. Claro, eso tú que te has puesto delante, pero hay un refrán que viene desde hace muchos siglos que dice el toro de 5 y el torero de 25. Claro. Por lo tanto, eso es para el espectador, no para el torero. Bueno, de todas maneras, yo creo que hay matices. Tú como ganadero eso sí que lo tienes más claro todavía que nadie. Hay ganaderos que dejan cinqueños por reata. Concretamente Antonio Gavira, yo me acuerdo mucho de que os paz descanse, de Antonio Gavira, que él dejaba cinqueños porque decía que esas reatas le embestían mejor de cinqueños que de 4 años. Y tanto es así que en una corrida que toreaba Morante de la Puebla, había estado muy mal en los otros 2 toros, no había estado a gusto, y se fue al ganadero. Antonio, el sobrero que hay que es cinqueño, ¿es de los que se te han quedado o de los que dejas tú? Dice, no, ese es de los que dejo yo, entonces que me lo eche. Sí. Sí que deja algún cinqueño como compromiso para acudir a algunas plazas que te lo exigen así, que sea un toro más serio, un toro con más sentido y un toro más difícil, no cabe duda, porque los 5 años se notan mucho, ¿eh? Y a pesar de eso, yo pienso que los cinqueños los dejamos cuando no vendemos los cuatreños, ¿eh? Salvo raras excepciones que, como tú dices, puede ser que algún ganadero lo deje a posta, pero los cinqueños son más complicados y tienen un año más. Y la casta, cuando el toro está encastado y encima un año más, es algo más difícil y más complicado. A Tomás Rufo, Williams, yo creo que decíamos hace 2 años que estaba para la alternativa. Yo creo que es un torero que ya necesita el toro. Sigue estando. Claro, sigue estando un hombre cada vez más y cada vez más. Bueno, y el cuajado, y lo que vimos en las ventas lo ha repetido ahí en Vista Alegre, ¿no? Una suficiencia ya con los novillos, y cuando un torero está en ese momento, yo creo que es importantísimo, y creo que es lo recomendable, ¿no? Me da la impresión de que él se lo cree, quiero decir, que está convencido de que está en su momento. Claro. Y lo lógico es que un torero en esas condiciones
ya del salto para que, bueno, empiece a competir con el otro escalafón, que es donde... Bueno, ¿sabes lo que pasa? Que es una temporada muy atípica, que los festejos son a salto de mata, novilladas hay muy poquitas. Sí. Claro, antes se tomaba la alternativa, no recuerdo, sí, Juan José debutó sin caballos en febrero, marzo, a principio de temporada, un debut de esto, y como cogió tanta fuerza, debutó sin caballos, debutó con caballos esa misma temporada, y a finales de temporada, en septiembre, tomó la alternativa. O sea, una cosa, pero claro, eso no es lo habitual. Tampoco Pepe Moral, el año fuerte suyo de novillero, toreó 62 tardes, claro. Algo que hoy es imposible, 62 tardes en 3 o 4 temporadas, pero no en una. Entonces, bueno, quizá por eso todavía no haya querido dar ese paso a la alternativa, esté esperando ese momento, o de que se puedan anunciar 4 ferias importantes en las que le puedan incluir, tomar la alternativa y luego ir, pues como se iba antes, se tomaba en Valencia o se tomaba en Castellón, y se iba a Valencia, se iba a Sevilla, se venía a Madrid, ¿no? Es algo que se lo escuché a un novillero que se llama Javier Montalvo. Es un novillero de aquí de Cercedilla y que anda muy bien, y lo he visto en el campo y anda estupendamente, ¿no? Y me dijo, ese también está en esa situación. Son novilleros ya muy cuajados, que tienen que ya dar el salto, ¿no? El problema es, bueno, una temporada atípica, ¿no? Pero cuando están en esas circunstancias, él mismo reflexionaba y me decía, es que al haberse producido este corte, ahora todos partimos de cero. O sea, el que pegue un golpe ahorita, sobre el que pegue un puñetazo en la mesa, se pone a mandar, se pone al frente, ¿no? Claro. Entonces es una motivación. Sí, es motivarse. Ángel, no intervienes mucho, como buen financiero, lo que hace es estar pendiente, ¿no? No intervengo porque al no haber visto y no tener pues eso, referencias de cómo han ido las corridas, pues prefiero aprender de vosotros, de los toreros, de los periodistas y de los ganaderos, que sois los... Pues habéis traído una terna perfecta para la tertulia de Centro Riojano, o sea, que, oyendo y aprendiendo. Yo quería preguntarle a Pepe Escolar, ¿tendrías preparado, porque ha sido triunfador en Pamplona? Ya tienes plaza fija. ¿Tendrías ya preparada la... Pepe Escolar ha sido triunfador. La de este año, y la del año pasado también. Claro. Pepe Escolar ha sido triunfador en muchas plazas, incluso en Riaza, que le dieron la vuelta a dos toros. Muchas gracias, Julián. Pero ganarse Pamplona... Vidal, que nos tenemos que ir, que en la radio los minutos no es que sean de oro, es que nos dan los 3 avisos. Yo quería decírselo porque de verdad Pamplona se lo ha ganado. Muchas gracias a todos, y vamos a terminar con esta buena comida que nos ha puesto Masi, el cocinero del restaurante del Centro Riojano. Oye, muchísimas gracias por haber venido a todos, gracias a los que nos están escuchando. Y Marian, el próximo día tú y yo solos, 1 hora. Muy bien. Muy buenas tardes para Rioja Digital, en el Centro Riojano, después de esta charla que hemos tenido hablando de la Feria de San Isidro en el Palacio Vista Alegre de Madrid, pues con uno de los ganaderos más queridos por la afición de Madrid, Pepe Escolar, una ganadería de encaste Alba Serrara, de esos cárdenos, de esos grises que cuando se mienta, pues algunos toreros se hacen los longuis y dicen que eso que es, Pepe, muchas gracias por habernos acompañado, y me imagino que la conclusión de lo que hemos estado hablando, una feria importante, y ya era hora que hubiera toros. Buenas tardes, pues encantado de estar de nuevo en el Centro Riojano para hablar de toros, que es lo que nos importa y lo que en mi caso como ganadero me interesa. Y bueno, pues hablar de la feria de San Isidro de Vista Alegre, pues yo le he visto que ha salido con mucho importancia, porque hablando como ganadero ha habido el toro que todo el mundo esperaba, y sobre todo la seriedad de que la presentación de las corridas de toros. Además, con la edad que han salido este año por causa de la pandemia, que el año pasado por lo regular no pudimos vender o lidiar ningún toro, y hubo que dejarlos para este año, ya con 5 años, la seriedad que tiene este toro ya con 5 años, además de cada encaste, por lo regular, que sale más complicado o menos complicado, pero que sí que
con un año salen más complicados y por eso quizá haya habido más accidentes que el debido, con mala suerte por algún torero que ha salido cogido. A pesar de eso, pues la feria a mí me ha parecido que ha salido bastante bien y que bueno, que se vuelva a repetir y que encantado como ganadero que se vuelvan a dar estas ferias tan importantes, sobre todo en Madrid, para la afición de Madrid. Hablábamos, Pepe, de una cosa básica, de la presentación del toro, que ha sido pues algo básico. Yo creo que si no hay toro en la plaza, la afición pues como que se retira un poco, ¿no? Lo que pone las cosas en su sitio es el toro. Y ese año más que han tenido los que se han lidiado este año, yo creo que también ha hecho que la seriedad de las corridas y la importancia de lo que se hacía en el ruedo, pues para el aficionado le calara un poquito más. Sí, ha sido sobre todo por la seriedad que ha sacado, ¿eh? Los ganaderos no han evitado que vengan a una plaza como la Vista Alegre, que se podían haber un poco más aliviado en presentación, pero han traído quizá lo más fuerte que había en la camada, como si fuera una plaza de primera, y que bueno, pues los toreros han estado a la altura, porque después de un año sin torear, que lo acusan mucho, a pesar de que hayan toreado mucho en el campo y hayan matado muchos toros en puerta cerrada, pero no es lo mismo que torear ya con público, y entonces pues han estado muy valientes, han estado muy bien, y bueno, que ya te digo que a mí me ha parecido muy bien la fiesta de los toros en Vista Alegre, tanto por respecto a los toros como a los toreros, ¿eh? Bueno, y hablando de tu ganadería, claro, el año pasado no se ha podido lidiar, hay toros en el campo, muchos toros, pero bueno, nos hablabas de una final de novilladas que va a haber en Castilla y León, y que los organizadores han pensado que qué mejor que terminar esa final con un desafío ganadero y con 3 toros, 3 novillos en este caso, de la ganadería de Pepe Escolar. Pues sí, ayer se hicieron la presentación de los carteles de Castilla y León, del certamen que hacen, y bueno, entre ellos habían elegido 3 novillos de los míos, se van a lidiar en la final con 3 de Pedraja de Yerte, en el Espinar, precisamente, bueno, pues serán la final de 5 novilladas que se hacen anteriormente. Bueno, pues encantado, porque ya después del año pasado, que solo lidié un novillo en Medina del Campo, también en este certamen, en concurso de ganadería, y por suerte le dieron el premio al mejor novillo del certamen. Bueno, pues me vuelven a repetir y claro, encantado, a pesar de que, bueno, tenemos mejores perspectivas este año de que el año pasado, porque ya tengo compromisos, se va a lidiar una corrida en mi defensa, tenemos otra también para la reconstrucción, tenemos algunas novilladas preparadas ya para que se han comprometido para un Sanadur en Francia, y bueno, parece que vamos sacando un poco alegría a los ganaderos, porque dentro de las dificultades de cómo está la fiesta por culpa de la pandemia, parece ser que este año estamos más animados, a ver si es posible. Bueno, hay quien habla de ver la luz al final del túnel. Yo creo que lo que se puede ver, lo que se vislumbra, es que empieza a moverse. Hablábamos antes de que, bueno, que la fiesta parece que va cogiendo velocidad de crucero, que ya se van viendo anuncios, y por lo que te acabo de oír, Francia sigue teniendo muchísima importancia, y más para ganaderías como la tuya. Sí, Francia se preocupa mucho. Yo ya incluso en el mes de septiembre ya se preocuparon los organizadores de la Feria de Edad, de Biedefensan, de varios sitios como Cerez, como de Francia, se interesaron mucho por la ganadería, porque a pesar de que lo teníamos muy feo todavía, ellos ya estaban preocupados por dar las ferias. Ya te digo que incluso Pamplona también habían elegido la ganadería, la corrida, para este año, a pesar de que el año pasado no se pudo lidiar, y bueno, a última hora nos dijeron que no podía ser, porque ya la comunidad de Navarra había comunicado a los organizadores, a la Casa Misericordia, que no se daba. Pero vamos, ya te digo que tanto Francia como España parece que estamos levantando ya un poco el veto, y vamos a ver si Madrid, que nos hace mucha falta, sobre todo las ventas, a ver si la presidenta de la comunidad y el alcalde se preocupan un poco y nos hacen de dar corridas de toros, Bueno, pues voy a terminar con un titular que leí, además, de un gran periodista riojano, que decía: siempre nos quedará Vic, que yo creo que es una plaza importantísima para al que le gusta el toro. No, sí es verdad. Yo lo primero que le di en Francia, y quizá de la ganadería,
fue en Videfensán. Me acuerdo que no, la camada era un poco corta, la ganadería cuando yo la compré era escasa de tanto de vacas como de toros para lidiar, y solo pude lidiar en el año 83 5 toros, porque hubo que sustituirle con un toro del Ruiz Miguel, del suero de Ruiz Miguel, de Manuel Álvarez, porque no tenía más. Desde entonces, es raro es el año que no me han llevado a mí, porque son muy seguidores de mis toros, una afición que me sigue mucho, y yo encantado porque de verdad somos aficionados al toro como yo le vivo, ¿eh? Bueno, pues siempre nos quedará Vic, pero bueno, también podemos ir a Cenicientos o podemos ir incluso a Riaza y vemos grandes corridas de Pepe Escolar. Muchas gracias, Pepe, por este ratito y lo bien que lo pasamos, y sobre todo hablando de toros, que es lo que nos gusta. Y hombre, si hay que ir a Vic, habrá que ir a Vic.